Quería, bueno, a ver un poco tu análisis como especialista en esto, a ver qué opinás sobre esta cuestión. Bueno, sí, sí he tenido oportunidad por lo menos de hacer una primera lectura y algunos repasos puntuales porque el proyecto fue presentado el jueves por la mañana, así que bueno, seguramente tendré que seguir estudiando, pero uno ya puede tener un panorama general de lo que es este proyecto. Que sin aburrir técnicamente, modifica y desconfigura, desvirtúa la ley de contrato de trabajo, la ley de negociación colectiva, de asociaciones sindicales, el procedimiento para la negociación colectiva, el procedimiento judicial, el estatuto del peón rural, el estatuto del personal de casas particulares. Yo sé, no quiero abrumar con todo esto, pero lo digo de esta forma porque cuando leí el proyecto y ya había leído un par de borradores, porque hasta último momento no sabíamos, igual hay que ver cómo termina el trámite parlamentario, yo digo que esto es el asalto final al derecho del trabajo y la seguridad social. El asalto final para terminar de desconfigurarlo. Hay que decir que hay una flexibilización y una reforma laboral de hecho, porque tenemos más del Claro. 40% de las y los trabajadores en la informalidad, no registrados, mejor dicho, porque si hablamos de informalidad podríamos ampliar esos números, pero acá yo creo que esta reforma va dirigida prioritariamente, no exclusivamente, prioritariamente, en favor de que las grandes empresas puedan reestructurar y los tiempos de trabajo e inclusive despedir, hay que decirlo, porque esto busca facilitar el despido también, la organización de los tiempos, la reducción de costos. Cuando dicen reducción de costos para las empresas, quiere decir que los trabajadores van a cobrar menos. Por eso yo siempre advierto con esto, que digo, yo no puedo entender cómo los trabajadores y las trabajadoras van a estar mejor, por lo menos los que están todavía registrados, cómo van a estar mejor estando peor, porque esto ya lo puedo decir, toda esta normativa, puede haber algún artículo que sea la excepción que confirma la regla, es en detrimento de los trabajadores, ¿no? Y va a generar una mayor transferencia de ingresos en favor de las empresas. Claro, el discurso de esta gente, del gobierno, bueno, es un discurso histórico, ¿no? Ya de la época del menemismo, cuando hicieron algunas reformas también que no sirvieron para nada, porque recordemos que Menem asume con un 5 o 6% de desocupación y cuando deja el gobierno, a pesar de todas las leyes de flexibilización laboral, los contratos basura, etcétera, deja una desocupación del 11-12% y mayor trabajo negro. Pero bueno, el discurso del gobierno para fundamentar esto es, por ejemplo, lo ha dicho Sturzenegger, que va a generar una explosión de trabajo, de empleo. ¿Vos cómo lo ves esto? Mira, yo voy a responderte con dos comentarios. Ahí se ha viralizado información que Julián de Diego, que Ah, sí, muchos sí, dicen que ha participado sí. directamente, no me consta, pero que ha participado en la redacción de esta última reforma, cínicamente llamada Ley de Modernización, si querés después charlamos de eso también. Él mismo dijo que, no recuerdo literalmente, pero que esto no iba a generar trabajo, conceptualmente dijo eso, esto no iba a Sí, sí, generar sí, lo dijo trabajo. en Y públicamente. Sí. claro, y Sturzenegger también, yo cuando lo vi es más, me he guardado el artículo porque en una charla él mencionó que criticaba, se enojaba con los empresarios, porque decía los empresarios no han sabido aprovechar las herramientas que les dimos. Y esto lo que está demostrando es una mirada profundamente hiperideologizada, que ellos creen que los problemas están en el mundo del trabajo, creen o quieren trasladarle, ¿no? Según el gusto, los problemas al mundo del trabajo, y en realidad los problemas acá son las políticas económicas que van haciendo que por día cierren más de 30 pymes, ya han cerrado alrededor de 19.000 pequeñas y medianas empresas, y se han perdido más de 274.000 puestos formales. Con lo cual, yo siempre digo, cuando uno habla de puestos de trabajo formal que se pierden, tiene que multiplicar eso por tres o cuatro
en términos de la proyección sobre la pérdida de trabajo informal. Por eso hay estudios que proyectan la pérdida de puestos de trabajo en total en alrededor de 700.000 puestos desde que asumió Milei, ¿no? A ver, yo siempre digo, el derecho del trabajo su razón histórica nunca fue generar trabajo, sino a evitar los abusos que determinados empresarios, determinadas empresas cometen contra los trabajadores. Históricamente, que vamos camino a volver al siglo XVIII, XIX, a ver, para que tenga una idea la gente, cuando no existía el derecho del trabajo, la edad promedio de ingreso al mercado de trabajo en la Inglaterra de la Revolución Industrial era los 7 años, repito, los 7 años. Un nene o una nena de 7 años ingresaba a esa edad al mercado de trabajo. Y las jornadas de trabajo, que cada vez nos vamos acercando más de nuevo a eso, eran en términos generales de 16 horas por día, inclusive a veces llegando a 18 horas por día, y ni hablemos de condiciones de trabajo porque eran inexistentes. El derecho del trabajo surgió para poner un freno a eso, y cuando surgió las empresas no se fundieron, sino que lo que se generó es una distribución que permitió mejorar un poco la calidad de vida de los que trabajan, y la rentabilidad de las empresas no se vio afectada. Por eso yo siempre señalo, yo pertenezco a un grupo que intentamos hacer aportes para la construcción de un proyecto de nación a partir de un modelo de industrialización con justicia social. Lo que está ocurriendo acá, yo siempre digo, cuando se lo digo a los estudiantes, miren, la mala noticia acá es que estas leyes no son para crear puestos de trabajo. En realidad estas leyes están buscando adaptar el mercado de trabajo a este modelo económico, el modelo de Milei y de ciertos grupos económicos, que es un modelo de primarización, extractivismo y financiarización. En ese modelo no hay trabajo de calidad, no hay trabajo con valor agregado, como sí puede haber en un modelo de industrialización. Por eso nosotros impulsamos un modelo de industrialización con justicia social, porque decimos, queremos que se crezca y se distribuya. Y cuando hablamos de distribución, hay que terminar con esa pavada producto de la ignorancia, que Milei sistemáticamente repite, que cuando uno plantea distribución habla de socialismo, de comunismo. Mira, el que quiere ser socialista o comunista, que lo sea. Yo no lo soy, pero la distribución implica una mejor calidad de vida para la gente. Y el modelo tradicional de relaciones laborales es que el capital se lleve el 50% de la riqueza generada y el trabajo se lleve el otro 50%, aclarando que eso no es socialización, sino distribución. ¿Por qué? Porque si hay un empleador se va a llevar 50, y si hay 50 trabajadores, de esos 50 pesos se va a llevar un peso cada uno, ¿no? Yo lo explico así a veces en las clases para que se entienda, y lo quiero compartir, si me permiten ustedes, con la audiencia, porque esto es la lógica para generar una sociedad con un poco más de equilibrio, porque todos estos desequilibrios sociales, a la corta o a la larga, afectan la paz social. Todo el desastre que estamos viendo, después más allá de la discusión si hay más o menos pobreza, los que caminamos la calle todos los días, vemos cada vez, no solo cada vez más pobreza, sino cada vez más marginalidad. Mira, te voy a contar una anécdota, si me permitís. Yo ayer estaba yendo en el subte, hice una combinación de la línea A a la línea C, y realmente veía una familia que estaba vendiendo alfajores, bizcochos, que estaba un señor con el nene, y a los 5 o 6 metros estaba una nena que tendría 12 años, gente que, puedo equivocarme, pero era la típica persona de clase media que se nota que o había perdido el trabajo o estaba teniendo un rebusque más, generando algo para generar un ingreso, y me impactó la cara de tristeza de la gente, ¿no? Digo, más allá, y la vergüenza quizás por tener que salir a eso, que vergüenza no tienen que tener porque están trabajando honradamente, pero ese es el deterioro que está teniendo nuestra sociedad. No estoy cuestionando cómo cada uno se las rebusca para ganar, sino que lo estamos viendo con el trabajo en plataforma, gente de distintos niveles, de distintas edades. Ayer me contaba un ayudante mío de la facultad que hizo un pedido y se lo trajo un jubilado que venía en bicicleta, que a duras penas podía pedalear la bicicleta, pobre hombre. Entonces, digamos, esto que parece, no lo quiero dramatizar, esto es lo que estamos viviendo, gente grande, jubilados,
Ahora, si nosotros seguimos discutiendo que queremos mejorar la situación y cada vez le sacamos más a los trabajadores, a los jubilados, porque este proyecto va en línea con eso, y de hecho no nos olvidemos, el Fondo Monetario pidió reforma laboral y reforma previsional. ¿Qué les Sí. parece? ¿Que mucho que un jubilado cobre un poco más de 300.000 pesos? Cuando uno va a comprar cualquier cosa y un billete de 10.000 pesos se va a acomodar. Creo que hay que volver a esto y hay que decirlo, y yo lo digo porque no siempre señalo, digo, no estoy juntando votos, estoy tratando de contribuir a un debate. Miren, acá alguien tiene que pagarla. Cuando yo escucho que le bajan las retenciones, porque en la desesperación por juntar dólares bajaron las retenciones, porque juntan dólares, ¿no? Este modelo se sostiene mientras ingresen dólares, bajan las retenciones. A ver, yo no comparto que el campo no tenga, el campo no, los empresarios rurales, porque el campo son los peones también, que los empresarios rurales no tengan que pagar nada de retenciones. Discutamos que las retenciones sean razonables, porque si vamos a una lógica que no vamos a pagar impuestos, vamos a transformar este país en una selva salvaje. Mario, Entonces, tengo ¿cómo no? dos temas ¿Cómo no? sobre que precisaríamos tu reflexión. Yo te voy a hacer una breve introducción. Una, la idea de bolsa de horas de trabajo como reemplazo de las horas extras pagas por diferencial, que yo no sé Sí. cómo le vamos a aplicar sobre todo a los más jóvenes, que esto les vuela a cualquier proyecto ordenado de vida semanal en relación a estudiar, al amor, incluso a los noviazgos, o a ir a un gimnasio, porque nunca van a saber a qué hora finalmente van a entrar o Exacto. salir. Y la segunda cuestión, que es temeraria, pero esa ya sería para hablar hasta con el compañero Palazzo en algún momento, está vinculado al tema del desvío de 3 puntos de aportes Sí, de ANSES es gravísimo. a fondos de inversión inscriptos en la Comisión Nacional de Valores. ¿Están buscando otro fondo de financiamiento ahí para... ¿Tenés una idea de las dos cuestiones para transmitir? Sí, mira, bueno, creo que vos lo describiste de una forma impecable lo de la bolsa. La bolsa es que acá las horas, lo que en el mundo del trabajo se habla la organización, o yo diría en este caso la desorganización de los tiempos de trabajo, es que yo te voy a decir, vos trabajás en mi empresa, te voy a decir, Carlos, mañana trabajás 4 horas, pasado trabajás 12, el otro día no trabajás. O sea, vos vas a tener que estar disponible cuando yo lo señale. Con lo cual, vos lo dijiste de forma... A ver, cuando lo señalabas me acordaba lo que eran las luchas por el 1 de mayo, cuando fue el 1 de mayo, las luchas por la jornada de trabajo. En ese momento los trabajadores que querían una jornada de 8 horas, por algo la querían, decían 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para hacer lo que nos dé la gana. ¿No? El ocio, como vos decías. Salir con la novia, ir al cine, ir al gimnasio, quedarse mirando el techo en su cuarto, ver un partido de fútbol, lo que cada uno quiera hacer porque tenemos derecho a ser personas. Bueno, acá ese derecho, que de hecho en la reforma han mutilado el artículo 4, porque todo tiene que ver con todo. O sea, acá ellos piensan que el trabajo es solo una relación de intercambio. El artículo 4 históricamente lo que reconocía que el trabajo es parte de la actividad creadora y creativa del hombre, vinculado con la dignidad del ser humano. Vos sabés que marqué exactamente esa censura que hicieron del artículo. Qué coincidencia fenomenal que acabamos de tener. Sí, porque absolutamente, porque el artículo 4 es un artículo ideológico, en el buen sentido. Hay que terminar con esto que la ideología es buena o mala. Es buena o mala de acuerdo a cómo sea, ¿no? Porque a veces también nos quieren quitar todo ese debate para sacarnos las palabras, ¿no? Entonces, el artículo 4 es el artículo que sintetiza un montón de cosas de la ley. Dice, ¿qué es el trabajo en la concepción de la ley de contrato de trabajo? El trabajo es parte de esa actividad creadora, hace a la dignidad del ser humano. El derecho del trabajo, y no lo digo yo, lo dicen de los tratados internacionales, es un derecho humano fundamental. Cuando digo el derecho del trabajo, yo estoy hablando de un trabajo con dignidad, porque también te puedo tener 16 horas, 18 horas trabajando en condiciones infrahumanas. Ahora, esto que vos decís es que vos vas a tener que estar disponible y cuando no haya trabajo no te van a dar trabajo,
con todo este sistema, olvídate de las horas extras, porque la lógica es borrar las horas extras, que algo de esto ya existía por lo que establecía el artículo 198, o establece el artículo 198 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero además, cuando te tengan que hacer trabajar varios días, 12 horas, lo que va a haber otro tema, que esto ya tenemos experiencia, porque todo esto encima es viejo y todo lo que acá viene ya fracasó en un montón de lugares, por eso yo le digo lamentablemente a la gente, esto no crea trabajo, más allá de la desesperación que yo sé que legítimamente mucha gente tiene. En Francia, cuando plantearon las jornadas de 35 horas, se acumulaban los días, ¿viste? Porque vos dices, bueno, acumulá los días o acumulá después para tener vacaciones o lo que sea, y después el empleador necesita que vos sigas trabajando y no te recuperás nunca. Así que esto tiene que ver, ¿se acuerdan cuando Elon Musk dijo que quería una jornada, no me acuerdo si de 72 horas? Sí, sí. Era una barbaridad Sí, lo que planteaba. sí. Uh-huh. Que yo hice la cuenta dividiéndolo por 6 de lunes a sábado y a 7. Me daba como 20 horas por día, pero no era que él planteaba que trabajes 20 horas por día, va en línea con esto. No hace falta que trabajes, pero si yo necesito que vos trabajes 24 horas o 48 horas seguidas, después yo te doy el descanso cuando yo quiero. Con lo cual, además le advierto a la gente que los que están, como hablábamos antes, los que están sobreviviendo gracias al pluriempleo, a que el fin de semana salen a manejar un auto, pedalear una bicicleta, olvídate, porque vos vas a salir si yo no te dije, che, necesito que vengas a laburar. Entonces, pero me iba a ganar unos pesos más repartiendo, bueno, venía acá o te echo. Que además si sale todo esto, me va a ser más barato despedir. Echarte, claro. Claro, eso por un lado. Y después la otra pregunta que vos hacías, ese FAL, ¿no? Ese FAL, que encima tiene ese nombre. Sí, fusil automático liviano, son unos degenerados, sí. Claro, ¿no? El FAL, ¿no? Sí, que era sí. el fusil automático. Yo creo que debe ser porque piensan darle el tiro de gracia a los trabajadores, claro, ¿no? Con todo bueno, esto. es verdad. Pero más allá de este humor negro que nos permitimos para sobrevivir, uh-huh. Lo que vos señalabas es una muestra más de que, cuando yo hablaba recién de financiarización, o sea, la prevalencia de lo financiero, para decirlo en criollo, la timba financiera. Acá están desesperados por generar espacios de financiarización. Mirá, cuando se hizo la ley de apoyo al capital emprendedor en el gobierno de Macri, yo preparé un trabajo hace mucho tiempo sobre eso, hice un estudio, y uno veía, ya se esbozaba, y en ese momento lo señalé, acá hay un problema también cuando uno señala estas cosas, que no es solo un problema de algunos liberalismos, sino algunos progresismos también se enamoran de algunas cuestiones que creo que ahora nos debería llevar a reflexionar a muchos. El emprendedor, la actividad, bueno, que yo puedo ser mi propio, formas precarizadas, pero ya ahí todo esto empezaba, y la propia ley lo decía, hacia al mercado de capitales. Y por eso la autoridad que va a regular este FAL y todo esto, que además les aclaro, les agrego algo, porque se habla también de dinero, y los empleadores también van a tener que tener una contribución extra, con lo cual le van a generar un gasto fijo extra. Pero todo esto va a ser administrado, vuelvo, por la Comisión Nacional de Valores. Más claro que esto, que no es que la Comisión Nacional de Valores sea mala en sí misma, ni buena ni mala en sí misma. Lo que estamos viendo es que todo, como cuando se planteó lo del fondo de cese laboral, todo terminaba en un negocio financiero, que además, aclaro, genera costos, porque si alguien tiene que administrar eso, claro, si alguien tiene que gestionar eso, no lo va a hacer el Espíritu Santo. Va a tener que haber alguien que lo gerencie, que lo administre. Hay sociedades que se dedican a eso. Entonces, todo lo que es el sector financiero sigue incrementando su rentabilidad, y además, como digo siempre, ojo, que todas estas cosas pueden salir bien o pueden salir mal, porque no hay garantía de que esto sea mejor. Después puede haber problemas, puede haber algún problema de administración. Si eso se va a ámbitos especulativos, hay que ver cómo se lo regula para ver si son inversiones de más o menos riesgo. Inclusive las inversiones de poco riesgo pueden salir mal,
Con lo cual, lo que estamos viendo es la financiarización, generar recursos para ese sector, que no es casualidad que, o precisamente, el único sector que ha crecido un 38% es el sector financiero, que en términos de creación de puestos de trabajo tiene una incidencia prácticamente de menos del 1%. Claro. Con lo cual, está todo dicho. Lo que genera riqueza es el trabajo y en general el trabajo industrial. Si nosotros seguimos desindustrializándonos, yo a veces señalo, digo, mucha gente sigue hablando del impacto de las tecnologías y no está mal, porque las tecnologías impactan y a veces destruyen puestos de trabajo, también a veces lo crean. La Argentina no está perdiendo puestos de trabajo por el impacto tecnológico. Sí hay sectores que particularmente sufren eso, vos recién señalabas el sector bancario, el sector automotriz, pero en general acá la Argentina no está perdiendo puestos de trabajo por impacto tecnológico, sino por desindustrialización. Por eso, cuando muchos colegas circunscriben el debate al trabajo en plataformas, yo les respondo, miren, me parece importante y hay que discutirlo, no estoy diciendo que este tema lo tiremos por la ventana, lo que estoy diciendo es que acá tenemos más de 6 millones de trabajadores con cobertura convencional, o sea que se les aplica un convenio colectivo de trabajo, de los cuales un porcentaje altísimo está bajo la línea de pobreza. Entonces, imagínense el resto. Si esos, que son los formales, los que están bajo convenio, más de un tercio está bajo la línea de pobreza, imagínense qué le queda al que está en otros ámbitos. Mario, te hago la última para así te liberamos y te agradecemos todo este tiempo que nos estás dando. Al contrario, gracias a ustedes. Como bien dijiste, este proyecto de esclavización laboral es un mamotreto que se mete con la ley de contrato de trabajo, con la ley de procedimiento laboral, el empleo doméstico, ¿no? del servicio doméstico, el trabajo agrario, pero además se mete en cuestiones impositivas. Ahora bien, hasta donde yo sé, que me enseñaron en Derecho Constitucional, todas las cuestiones impositivas tienen como cámara de origen para tratarla el diputado, y esto va a entrar por senadores. Esta ley ya de por sí tendría que ser tachada de inconstitucional si es que sale, ¿o no? Mira, a ver, es totalmente correcto. Todas las leyes que hablen de impuestos, la Constitución habla de lo que sea cuestiones tributarias sí. O reclutamiento de tropas, sí. ¿No? Que no es el caso desde ya. Todas esas deben ingresar por la Cámara de Diputados, que es la que representa al pueblo, porque el senador representa a las provincias, para sintetizarlo. Deben ingresar por ese lado. Muchos saben, digamos, yo creo que ahí debería devolverse el proyecto, pero lo que creo que va a pasar, porque acá estamos padeciendo también un desmanejo en términos institucionales, legales y constitucionales, probablemente lo que hagan es quitar la parte tributaria, sí, porque hay referencia al impuesto a las ganancias y otras cuestiones, quitar la parte tributaria. Yo pienso esto, estoy suponiendo, me puedo equivocar, pero estoy suponiendo que en términos operativos, si ellos lo quieren tramitar, no van a tener demasiadas preocupaciones en partir el proyecto, dejarlo lo laboral y lo otro lo mandarán para diputados. Sinceramente no sé lo que van a hacer, pero sí, es correcto, este proyecto estuvo técnicamente mal presentado en ese aspecto porque todo lo que esté referido con impuestos debe tener como cámara de inicio, cámara originaria, a la Cámara de Diputados. Y me voy a permitir agregar algo que vos señalaste muy bien, porque cuando vos hablaste de que esta ley no recuerdo la palabra exacta, digamos, está vinculada, tiene una idea esclavista o algo. Miren, la otra vez lo sintetizaba en una charla. Como acá no nos pueden llevar directamente a la esclavitud formalmente, están haciendo mecanismos que cada vez nos acercan, porque los modelos de países de producción primaria, como el que quieren imponer a la Argentina, desmantelando su industria, producción primaria y extractivismo, a lo que se suma la timba financiera, como genera poco valor agregado, por eso yo les decía, la mala noticia es que están haciendo normativa para sacar derechos, porque este modelo económico no genera valor agregado, y cada vez va a ser más difícil pagar sueldos
mejores. Por eso se está empeorando todo. Como no nos pueden llevar a la esclavitud, nos están llevando a las formas más cercanas de esclavitud. Claro. Yo la otra vez señalaba que el sur de Estados Unidos sostenía precisamente la esclavitud porque producía solamente tabaco, algodón, arroz, maní. Entonces, como no tenía productos con valor agregado, la rentabilidad se la daba a la esclavitud. El norte industrial, por el contrario, no necesitaba la esclavitud, ¿no? Sirva esto de paradoja, ¿no? de paralelismo, para entender hacia dónde vamos. Cuando un país desmantela su industria y va a formas de producción primaria y extractivismo y potencia eso, estamos escuchando gente que dice, la Argentina no tiene que tener industria. Bueno, yo le digo a esas personas, que los considero unos ignorantes, perdónenme que lo manifieste así, porque no hay país en el mundo, cuando hablamos de las potencias en el mundo, yo desafío a cualquiera a que me diga, que me muestre un país que es una potencia en el mundo y que no es industrial. Clarito. Bueno, doctor Mario Gambacorta, te agradecemos mucho el contacto de hoy, ¿eh? Gracias, No, Mario. muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande, Raúl. Un abrazo grande, Carlos. Gracias por la invitación. Gracias. Seguramente te Un vamos a saludo llamar. ustedes y a su audiencia. Seguramente te vamos a llamar si llega a haber despacho de comisión en el Congreso para tratamiento de esto en un par de semanas antes que termine el año. Muchas gracias. Con todo gusto, a disposición. Gran abrazo.